Una ensalada es mucho más que la suma de ingredientes. Se vuelve especial por la forma creativa en que se mezclan. Bienvenidos al podcast Ensalada Creativa con Ana María MJ. Aquí imaginamos que cada episodio es un ingrediente para inspirarte y desarrollar tu potencial creativo. ¡Comencemos! Hoy hablaremos sobre la diferencia entre plagio e inspiración. Seguramente has escuchado que copiar el trabajo de otras personas está mal y es una falta de respeto, etc. Pero para salirnos de lugares comunes, en este episodio te voy a contar un par de anécdotas relacionadas al plagio y tips para evitar que suceda. Entre otras varias cosas que estoy segura te dejarán pensando en este tema que es tan importante dentro del proceso creativo. Antes de entrar de lleno al tema del plagio e inspiración, quiero platicarte de nuestro patrocinador Skillshare, una plataforma de educación online. A lo largo de este episodio me escucharás hablar sobre la importancia de tener múltiples referencias y cómo eso nos ayuda a crear una mezcla más rica y evitar cometer plagio. Una de las muchas cosas que me encanta de Skillshare y por eso lo uso y recomiendo es la facilidad que te da para acceder a miles de clases de múltiples temas con profesores internacionales, líderes en su industria, incluyéndome. Eso es una riqueza cultural increíble a la que hoy en día tenemos acceso muy fácil y de forma muy accesible, cosa que era algo 100% inimaginable antes. Y además de aprender del tema específico que tú estás buscando, ya sea ilustración, acuarela, dibujo, pintura, fotografía, redes sociales, páginas web, programas de edición de video, de fotografía, de diseño, etc., tener una amplia diversidad de profesores quienes de una u otra manera nos muestran sus diferentes puntos de vista y formas de entender el mundo y sus diversas realidades y sus formas diferentes de abordar ese cierto tema, siempre, de verdad, siempre es muy enriquecedor eso. Al final, nosotros somos la mezcla de todas esas influencias. Por eso, te invito a vivir la experiencia de Skillshare. En las notas del episodio encontrarás un link especial donde tendrás acceso a un mes de prueba gratis sin ningún cargo o compromiso. Nos vemos en Skillshare. Hola, estoy muy feliz de estar el día de hoy aquí contigo para hablar de este tema, las diferencias entre el plagio e inspiración, que es una cosa crucial dentro del proceso creativo porque juega diferentes roles desde el intimidarte a crear porque piensas que si creas algo te van a copiar, te van a plagiar o hasta el sentir que tú estás creando algo y tener ese miedo de que si estás copiando o plagiando algo o que si a alguien más se le ocurrió. Entonces, es un tema súper amplio, hay mucho que les quiero contar y voy a empezar desmenuzándolo, pero lo primero que se me hace muy importante para iniciar siempre que hablamos de este tipo de temas es con las definiciones para todos comenzar bajo el mismo entendido. Entonces, te voy a leer la definición de plagio. Según la Real Academia Española, define el término plagio como la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas como propias. O sea, alguien hizo algo y tú dices que tú lo hiciste. ¿Ok? Para ponerlo como en ejemplos súper aterrizables y normales, quiero que pienses, seguramente todos hemos visto algún par de hermanitos o hermanitas chiquitos, no sé, de la edad como, no sé, quizá 3 y 5 años, algo así. Y les ha pasado que el hermanito mayor o hermanita mayor está hablando y diciendo algo y después el chiquito dice exactamente lo mismo y repite todo lo que el hermanito mayor dice. Y eso es muy común
porque es el proceso de aprendizaje. El hermanito menor está aprendiendo a hablar, aprendiendo a tener ideas, aprendiendo a tener una opinión, aprendiendo cómo reaccionar, y el mayor ya sabe un poquito más, entonces es su referencia. Y cuando están chiquitos, y además, para empezar, el lenguaje se aprende a través de la imitación, como todo en la vida. De hecho, se dice que el plagio está implícito en el progreso. Y bueno, quiero que pensemos en este ejemplo de los hermanos chiquitos, que uno dice lo mismo que el otro. Lo entendemos, puede ser gracioso, es parte del aprendizaje, pero sí llega a una edad en la que definitivamente el hermano menor tiene que encontrar sus propias palabras, porque si no se queda como extraño. Entonces piensen en esta misma situación, pero ya mayor, ¿no? Y yo creo que lo hemos visto también en adultos o en alguna película o en reuniones sociales. Por ejemplo, voy a poner un escenario en el que está algún jefe, jefa de algún trabajo, y está como ese típico empleado que siempre le hace segunda y alaba y repite todo lo mismo del jefe. Como que ya cuando lo vemos en otra edad dices, aquí algo anda medio mal, ¿no? Está medio sonzón. Y les pongo estos ejemplos porque me gusta y se me hace como muy fácil entender a veces conceptos cuando hablamos del arte o de la propiedad intelectual y todo eso. A veces suena como muy elevado, pero eso mismo sucede en la vida práctica, y en un ratito más les voy a contar algunas anécdotas y varias cosas. Ahora, después de hablar del plagio, me voy a brincar a la parte de inspiración. Y vámonos a la definición de inspiración, que dice que está vinculado al estímulo espontáneo que surge en el interior de un artista o creativo. La inspiración no aparece por esfuerzo o voluntad, por lo tanto se diferencia del trabajo o del entrenamiento. Por ejemplo, la inspiración para este libro me llegó cuando viajaba por el país. Y es muy común, siempre lo escuchamos, por ejemplo, esta canción está inspirada en X situación. O cuando estudiamos un poco de historia del arte, siempre vemos que una corriente te lleva a otra, o acciones, bueno, más bien, o sucesos políticos, sociales, del contexto, inspiran a los artistas a reaccionar y a crear y hablar de ciertos temas de ciertas formas. Y aquí podemos ponerlo en términos más prácticos como una acción provoca una reacción. Por ejemplo, si volvemos al tema de los hermanitos, si uno de ellos le comparte un dulce o un regalito, un juguete al otro, el otro probablemente se emocione, se ponga feliz, se ría, algo así, ¿no? Entonces, ahí ya no está replicando la actitud del otro, sino que está reaccionando porque una cosa externa llegó y le hizo sentir de cierta forma. Eso es como puesto en términos muy prácticos, pero sucede igual en el tema creativo, en el arte. Y si tú ves una situación que te emociona o que te provoca cualquier tipo de sentimiento, desde positivos como emoción y hasta negativos como frustración, impotencia, lo que sea, te va a provocar hacer algo. Y ese algo tú lo puedes traducir a tu quehacer artístico, ya sea ilustración, música, escribir, danza, lo que sea, fotografía, lo que sea que a ti te guste hacer. Es por eso que está muy relacionado el contexto con el proceso creativo. Y recuerdan que en otros episodios, o en muchos episodios, les he platicado de este libro del Camino del Artista de Julia Cameron, y ella habla sobre el estanque, la idea de este estanque lleno de peces, y que si tú estás pescando y pescando y pescando, es como estar sacando estas buenas ideas y no das tiempo de veda para la veda, que es este tiempo prohibido de cazar o pescar animales, porque es el tiempo en donde se están reproduciendo y creciendo y se da como ese espacio de descanso. Si tú no das ese espacio de descanso, esa veda, de repente ya no va a haber peces. Y ella habla de eso como parte del proceso creativo, como haciendo esta analogía
de que si tú todo el tiempo estás dando y dando y dando y no te das ese espacio de nutrir, de descansar, de volver a regenerar información, de llenarte de cosas nuevas, va a llegar el momento en el que te quemas y ya no vas a poder sacar. Es por eso que la inspiración es este tiempo de veda, o bueno, más bien para que te llegue la inspiración, hay que hacer ese tipo de cosas que nos nutren el alma y el espíritu y que hacen que nuestras ideas, nuestras inquietudes se reproduzcan y florezcan y se mezclen entre sí. Y esta idea y el entender esta parte del proceso creativo me gusta muchísimo y me gusta hablarlo y compartirlo porque creo que hace más fácil hacer las cosas. Por lo menos a mí siempre me ha parecido más sencillo, que si entiendo el por qué lo puedo hacer. Y de ahí justamente viene el nombre del podcast, Ensalada Creativa. Para mí es eso. Me imagino que es una barra de ingredientes en donde cada uno de ustedes que escucha el podcast toma los ingredientes que le sirven y los mezcla a su propia manera. Y no es como que sea recetario creativo y que te diga, sigue paso 1, paso 2, paso 3 y así es como vas a poder ser creativo, porque no existe eso, porque es mentira, porque no es una cosa replicable y cada persona es única y es diferente y tiene diferentes ideas, experiencias, propuestas. Y por eso el arte me parece tan importante en la sociedad, porque es una forma en la que nosotros podemos encontrar nuestra propia voz y canalizarla y expresarla, porque nadie nunca en la historia del mundo ha vivido y ha pensado lo que tú has vivido y lo que tú has pensado, y nunca más va a volver a pasar, porque el tiempo cambia y todo cambia y tú cambias y tú no eres la misma persona que ayer y que hace un año y que los próximos 5 años y que cuando naciste y cuando eras niño. Entonces, entender eso es súper valioso y apropiarnos de eso para mezclarlo dentro de nuestra mezcla de influencias creativas y entender y creernos que hay algo de nosotros, de nuestra experiencia y nuestras ideas que podemos aportar a la mesa. Y justo ahí está la diferencia entre la inspiración y el plagio. Porque el plagio es, a ver, vi esto y yo lo replico lo más parecido que me salga. Y aplica exactamente igual para cualquier rama, desde la pintura, la escritura, la fotografía, la palabra, etc. Y la inspiración es, he visto esto, y yo pienso esto y por eso propongo esto. ¿Se dan cuenta? Hay como más factores mezclándose en la inspiración que en el plagio. Y esa mezcla de todos esos factores es donde está la propuesta de valor y es donde hace que cuando somos espectadores veamos algo y nos parezca interesante. Aterrizándolo nuevamente a ejemplos muy prácticos, si hablamos español o cualquier idioma, tenemos las mismas palabras. No tenemos que inventar el hilo negro de inventarnos palabras para querer decir algo. Nuestros recursos son estas palabras. ¿Cómo las usas tú? Las acentuaciones que haces, el énfasis, el humor, el sarcasmo, el tono, los gestos, el orden en que seleccionas esas palabras, las pausas, todo eso va a hacer que lo que tú digas, tu mensaje, sea único y sea recibido de cierta manera. Y por eso te has dado cuenta que a veces una persona dice una cosa y otra persona dice lo mismo, pero hay reacciones diferentes. Lo mismo en esencia, pero la forma cambió de decirlo. Y es en esa forma en donde se generan diferentes reacciones. Espero estarme explicando esta diferencia entre plagio e inspiración, y un libro muy sencillo de leer, pero a la vez muy bueno, que les recomiendo para profundizar sobre este tema, es el de Roba como un artista, de Austin Kleon, en donde toca varios puntos. El número 1 es que no hay nada completamente original. ¿Y eso qué significa? Que al final somos esta mezcla de todas nuestras referencias y que a partir del nutrirnos y aceptar
toda esa fusión de sabores, es que podemos tener una propuesta interesante. También habla sobre que está bien empezar copiando para aprender, y eso es algo que yo he dicho muchas veces, que por ejemplo, si vas a unas clases de música, lo más probable es que para empezar aprendas tocando canciones que ya existen. No te van a decir, a ver, si quieres aprender, si no sabes nada, primero compón tu canción y luego ya te enseño a tocar. Pues no, porque es complicar demasiado las cosas y eso te paraliza. Y eso sucede muchísimo también en otras ramas del arte, como la pintura, que vemos la página en blanco y no sabemos ni cómo empezar, o la escritura, que decimos, ¿por dónde empiezo? Y ahí es súper importante solo empezar y no preocuparte si te queda bien, si te queda mal, que si tiene un mensaje interesante o lo que sea que te preocupe. Cuando estás en esa fase, lo importante es empezar. Y así como decía Picasso, que la inspiración te encuentre trabajando, porque cuando empiezas es cuando ya se empieza a mover los músculos y el cerebro y la creatividad, y después puede que te llegue esa chispa, cuando ya calentaste motores. Entonces también por eso aquí en el podcast ya lo he hablado y lo seguiré hablando, me gusta mucho hablar de entender el proceso creativo, porque así podemos identificar en qué etapa estamos, en qué momento, y todo el tiempo estamos como espiral, o sea, no es una línea recta ni una subida en diagonal, sino que es como una espiral continuo en el que regresas y regresas, pero en diferentes niveles. También Austin Kleon habla de cuando copias de una sola persona, haces trampa. Cuando copias de muchas, lo que hiciste es investigación, y es justo lo que les he estado diciendo de esta mezcla y esa importancia de estudiar y profundizar sobre los temas que te interesan. Y también ahí se va a ver hacia qué ramas estudias y profundizas, vas a sacar una propuesta de valor interesante y única, porque tiene inclinaciones de tu interés y eso es súper importante. Entonces, bueno, les dejo en las notas del episodio los libros que estoy referenciando, tanto El camino del artista como Roba como un artista. El primero de Julia Cameron, el segundo de Austin Kleon, por si se quieren echar un clavado. Ambos son muy buenos. Ya que hablamos un poco sobre las diferencias entre qué es plagio y qué es inspiración, les quiero contar una anécdota que me sucedió en relación al plagio y que también me dejó reflexionando varias cosas. Esto sucedió hace mucho tiempo en un lugar muy, muy lejano, no se crean, hace como 1 año y medio más o menos. Yo estaba por terminar mi maestría de negocios con especialidad en marketing. La especialidad era en marketing, como las bases del marketing, marketing tradicional, que es bueno y es importante porque es como la base del marketing. Sin embargo, yo estaba interesada en estudiar un poquito más como hacks de marketing digital y entender un poco más sobre cómo funcionan los negocios digitales, cosas así. Entonces, como ya saben, el internet o Instagram o no sé, te lee la mente, me empezaron a aparecer muchos anuncios de marketing digital, de cursos, webinars, cosas así. Y me metí a un webinar y de ese webinar me inscribí a un curso corto, que ese ya era de pago. Y en el curso corto sí aprendí, claro, por supuesto, pero como que algo me quedó como que no, que los profesores eran una pareja, no dominaban al 100 el tema, como que sentí que estaban leyendo un manual más o menos, ¿no? O sea, sí sabían, sí aprendí, pero no me terminaron de ganchar sus ejemplos o sus anécdotas, como que yo sentía que estaban repitiendo algo, ¿no? No sé. Entonces, de ese curso pequeño, te invitaban a inscribirte a un curso de unos 4 meses o 3 meses, algo así, que
significaba una inversión considerable para mí y sí estaba interesada, sí quería aprender más, sí sentía que me podía servir, pero no sabía si exactamente con ellos o no. Total, yo no sabía mucho del tema de marketing digital, ni sabía quiénes eran como las personas que estaban educando sobre esos temas, ni autores, ni nada. O sea, estaba realmente empezando a aprender de ese tema. Entonces, antes de tomar la decisión de si me inscribo a ese curso grande con ellos o no, decidí ponerme a investigar sobre autores y referencias y cosas así. ¿Y qué descubro? Que estas personas literal habían plagiado todo el curso de otra persona y hasta era una cosa descarada porque hasta decían los mismos ejemplos, decían muchas cosas iguales, idénticas. Entonces me quedé en shock, me quedé muy enojada y frustrada, así nivel de que ya no quiero saber nada más de este negocio que se dedican a plagiar cursos de otras personas. Y eso es un tema bien delicado porque a veces también hasta es difícil descubrir, tú como cliente o espectador, descubrir quién fue la persona que plagió a quién, ¿no? Y se da mucho ahorita, sobre todo en negocios digitales o en redes sociales, que hay mucha presión de crear contenido todo el tiempo, rápido, 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 mucho, y las personas nos saturamos. Las ideas creativas, recuerden que necesitan nutrirse y descansar y florecer y todo, y esa presión de crear, crear, crear genera que la gente se sature y se les haga mucho más fácil copiar porque no se pueden dar el tiempo de pensar, de investigar, llegar a conclusiones y hacer algo propio. Y entonces incluso pasa mucho, me ha tocado ver, de cuentas que están como muy bien posicionadas y que termina siendo que le copian a cuentas más pequeñas y entonces es como un conflicto porque parece que fue al revés. Sin embargo, esta práctica me parece súper dañina porque ya sea si eres una persona normal, un artista, un creador de contenido o una marca, el proceso de crear te está enseñando todo el tiempo, estás aprendiendo, estás construyendo las raíces, estás creando el ADN y estás haciendo los cimientos, la base de tu proyecto. Y si todo el tiempo estás dependiendo de terceras personas para ver de dónde agarras y copiarles y copiarles y copiarles, estás haciendo unos cimientos muy frágiles. Número 1, porque en cualquier momento te pueden cachar y se te cae el teatrito, ¿verdad? Número 2, porque no estás entrenando tu proceso de pensamiento crítico, de toma de decisiones que van a ser las bases en donde vas a poder crear y construir lo demás. Y número 3, por reputación, porque al final las cosas siempre se saben y siempre hay algo que hace que se note. Y más allá de redes sociales y cantidad de seguidores y tamaños de cuentas y éxito rápido, lento, como sea, todos somos personas, el mundo es muy pequeño y el mundo da muchas vueltas y nunca sabes a dónde te pueden llevar tus acciones o quién está viendo o quién te puede ayudar o quién no, y tus acciones siempre van construyendo una imagen y una reputación de tu persona y de tu marca. Y la verdad es que sí, que hay que hacernos responsables de lo que hacemos. Entonces, la verdad es que las cosas siempre caen por su propio peso y la ética y los valores de cada persona y de cada empresa son cosas súper importantes. Y hay muchas personas que sí se están fijando en eso y que sí se basan en eso para su toma de decisiones. Si quieren trabajar con X personas, si quieren comprarle a X marca, si quieren recomendar o no a esa persona o marca. Entonces, la forma en la que te conduces y empezando por el plagio, si lo que tú promueves, hablas, viene de un lugar genuino o no, es súper importante. También está este otro lado en que muchas veces hay personas o marcas que cometen plagio sin tal cual saberlo porque no lo entienden, ¿no? Por desconocimiento. Y una de esas formas, así como ejemplos prácticos
que vemos muy seguido en redes sociales. Para ilustrar el caso, voy a imaginarme una cuenta de algún artista que hace ilustraciones, pinturas, y otra cuenta que repostea. Si se repostea el trabajo de algún artista para fines personales o culturales o de difusión, número uno, se le debe dar crédito visible, no así como que mega escondido o de plano sin crédito, ¿no? Es como lo mínimo de respeto si tú estás atrayendo tráfico o difundiendo la imagen de alguien, que si ese tráfico tiene un interés en profundizar con la obra de ese artista, tenga una forma directa, fácil y rápida de contactarlo, de direccionarse, llegar a esa fuente original en caso de que así lo desee cualquier persona, ¿no? Y eso es lo mismo que les he estado diciendo cuando tú ves una cuenta que repostea el trabajo de otras personas y da crédito bien dado, habla bien de esa persona, habla que tiene ética, habla que tiene respeto, habla que no está siendo ventajoso o aprovechado. Ese fue el repostear por fines personales, culturales, de difusión creativa, artística, lo que sea. Educativos también ahí aplica. Pero ¿qué pasa cuando es con fines comerciales? Por ejemplo, vamos a imaginarnos que este artista dibuja unas hamburguesas y un restaurante de hamburguesas lo repostea y dice ven a cenar hamburguesas hoy o lo que sea, ¿no? Su publicidad. Esos son fines comerciales y está lucrando con esa ilustración, con ese arte, y ahí lo que necesita hacer es, número uno, pedir permiso. Número dos, retribuir económicamente. ¿Por qué? Porque si tú como negocio estás utilizando el trabajo de otra persona para generar ingresos, para generarte ventas a ti, esa otra persona participó en esa cadena. Por lo tanto, le corresponde un pago, una retribución. ¿Y qué pasa cuando todavía peor, que eso sí pasa, lo he visto, hasta le agregan el logotipo de esa marca? Eso es una colaboración. Y esa colaboración es una co-creación entre dos personas o negocios. Por ejemplo, en este caso, este ilustrador que dibuja una hamburguesa y este restaurante de hamburguesas, y ambas partes tienen que estar de acuerdo, porque cuando se unen sus trabajos, cuando colaboran, están uniendo sus ideas, están uniendo sus valores, están diciendo que están de acuerdo de relacionarse con esa persona, con esa otra marca. A ambas partes están aportando algo en la mesa. Entonces, número uno, tiene que ser con consentimiento y con una retribución económica, porque ambas partes están poniendo lo que saben hacer, ¿ok? Entonces, ojo ahí cuando vean que esto sucede, tanto si lo ves como en un negocio o como si a ti te pasa que tienes unas ilustraciones y las usan con fines comerciales, ahí debes de alzar la mano y decir, óyeme, ¿no? Si no es con tu consentimiento, obviamente, ¿no? ¿Qué puedes hacer si eres un ilustrador y eso te sucede? Lo que se acostumbra es mandar una carta de cese y desista, que es una orden o solicitud para detener una actividad y no retomarla más tarde. O si no se acata, se enfrentará a acciones legales. Acciones legales. Si es en una escala pequeña, generalmente eso es suficiente. Obviamente yo no soy abogada, así que si te encuentras en un problema así, lo mejor es asesorarte con profesionales, y si es en una escala mayor, obviamente sí es indispensable eso, pero lo más importante o lo que se recomienda es de entrada prevenir, ¿no? O sea, si vas a trabajar con una marca grande, tener contratos, etcétera. Pero bueno, ese ya es todo otro tema gigante que quizá podamos hablar más adelante. Con lo que me gustaría que te quedaras antes de terminar este episodio es que nutras tu estanque de las formas variadas posibles, de diferentes cosas, ya sea viajes, experiencias, pláticas, libros, teatro, artistas antiguos, historia, literatura, no sé, lo que a ti te enriquezca, y mezcles todas esas muchas referencias con tu toque personal, con tu forma de ver la vida, y hagas tu ensalada para que a partir de ahí propongas algo que tenga un mensaje que para ti te parezca relevante. Al final de cuentas, esto es una práctica, es un ejercicio que con el tiempo se va ejercitando este músculo de la creatividad. Y no te preocupes, si a la primera no te sale, si a la segunda tampoco,
Tú sigue intentándolo, explora, diviértete y poco a poco vas a ver qué grandes cosas puedes hacer. Ayuda a otras personas en su proceso creativo. Si te gustó este episodio, compártelo con ellas. Estoy segura que lo van a agradecer. Y si quieres ayudarme a mí, deja tu review sobre qué te pareció este podcast. Lo aprecio mucho. Transmitiendo desde la caja sonido. Gracias a ti por estar aquí y permitirme acompañarte en tu trayectoria artística. Gracias a Skillshare por su patrocinio y a Bisbee por hacer magia en la edición. Soy Ana María BJ y te invito a seguir conversando conmigo sobre estos temas en mis redes sociales, Instagram, @AnaMariaMJ_. Nos escuchamos pronto y recuerda, sigue creando.